Hermanos, muy buen día. Dios los bendiga en esta mañana, en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Eh, Gracias por estar acá en el servicio. De nuevo, pues aquí trayéndolos una palabra que Dios ha dispuesto para todos ustedes, una palabra que sea de bendición para sus vidas. Bueno, antes que nada, dispongamos nuestro corazón a Dios en esta mañana. Hagamos una hermosa oración para darle la apertura a este día, a este hermoso día, esta mañana, y dispongamos todo nuestro alrededor para solo concentrarnos en su palabra. Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por disponer esta mañana para escudriñar tu palabra, para conocer, Señor, de tu grandeza, para conocer de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, para conocer cuáles son las formas para poder llegar al destino, a ese destino que tú tienes para nosotros, para poder lograr la salvación, para poder lograr la vida eterna, Señor. Muéstranos, Señor, cuáles son los pasos. Muéstranos, Señor, cuáles son las herramientas que nos has dispuesto para que nosotros las podamos usar cada día y así poder ser cada día mejores hijos delante tuyo. Te damos gracias, Padre Santo, gracias por esta mañana y te pedimos que envíes el Espíritu Santo para que esté aquí en medio de todos nosotros, para que podamos obtener esa palabra y guardarla en nuestro corazón, Señor, para que se quede guardada y que sea de fruto en el corazón y abunde, Señor, y esa palabra llegue a muchas personas, que esas personas escuchen esa palabra y sea transformada sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la mañana de hoy, pues una palabra muy hermosa que Dios ha dispuesto y tenemos como tema, se llama los 3 pilares de la salvación. Entonces, este tema es muy importante para nuestra vida como cristianos porque realmente es lo que Dios quiere y realmente Jesús vino a eso. Jesús vino al mundo para salvar al ser humano, para librarnos del pecado en el que tenemos desde que nacimos, y Dios mandó a su único Hijo, a Jesucristo, para que salvara a la humanidad, para que todo aquel que fuera pecador se arrepintiera, y al final Él dejó un legado, y el legado es que nosotros sigamos como ese objetivo que Jesús estaba haciendo, que sigamos sus caminos, que sigamos haciendo lo mismo que Él hacía, de llevar la palabra a muchas personas, pero asimismo todo con un solo sentido y un solo fin, y es la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues la salvación es arrepentirnos, es creer que existe un Señor y único Dios y alabarlo a Él. Y sabemos que al final, cuando cumplimos estas 3 cosas, sabemos que vamos a lograr una salvación ante Dios y vamos a estar con Él en el paraíso. Esa es la promesa que Él nos hizo. Entonces, por eso se llama así, los 3 pilares de la salvación, y vamos a empezar a leer la palabra, a escudriñar la palabra, para que vayamos entendiendo un poco de qué se trata todo este tema. Listo, entonces Dios nos dice que si no tenemos esta posesión llamada salvación, antes de morir tendremos que sufrir por la eternidad el tormento del infierno. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis 20:15. En Apocalipsis 20:15 vamos a encontrar esta palabra allá, para que si tienes allá la Biblia o tienes la aplicación en el celular, para que por favor vayas y la busques y la puedas de pronto subrayar, la puedas guardar para que tú la puedas analizar cuando estés en ese momento solo con Dios y puedas ahí poco a poco entender de qué se trata todo esto. ¿Listo? Bueno, entonces en Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces,
pues de alguna forma Dios nos está invitando a que nosotros dejemos esa vida pecaminosa, dejemos esa vida mundana, ¿sí? Y esa vida mundana son muchas cosas. Tal vez analiza tu vida. ¿Cuál es tu vida en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es tu comportamiento en este momento? Mira qué estás haciendo bien, mira qué estás haciendo mal, y cómo Dios te vería, cómo te está viendo Dios en este momento. Si tal vez estás en el mundo, en los vicios del mundo, quizás el licor, rumbas, mujeres, fornicación, infidelidad, drogas, bueno, infinidad de cosas que realmente hoy en día pues se ven en el mundo y lo que hacen es llevarnos o arrastrarnos a ese camino de perdición. Hay que reconocer que no es fácil. Hoy en día pues el mundo te arrastra muy fácilmente y eso es lo que quiere el diablo. Acordémonos que el diablo siempre lo que quiere es apartarnos de Dios, quiere apartarnos de ese camino, quiere que no sigamos ese camino que Dios ha dispuesto para nosotros. Él no quiere que nosotros seamos salvos. Recordemos que Él hizo hasta lo imposible para que Jesús no muriera por nuestros pecados, porque pues Él sabía que si Jesús moría por nosotros, pues obviamente Él no iba a tener como ese reinado que lo venía teniendo hasta ese momento. Cuando Jesús murió por nosotros, pues debemos saber que en ese momento Jesús derrotó al diablo y a la muerte. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, debemos tener en cuenta que la salvación consta de dos partes. Entonces, la parte de Dios y la parte nuestra. Él provee la salvación, yo la acepto. Él llama, yo acudo. Él da el regalo, yo recibo. Entonces con esto entendemos que Dios nos tiene dispuesta muchísimas cosas. Él nos ha hecho muchas promesas. Él mandó a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Él, después de que Jesús resucitó y está en la diestra de Dios, mandó al Espíritu Santo. Jesús dejó al Espíritu Santo para que nosotros tuviéramos a quien interceder por medio ante el Padre. Entonces, Dios nos ha dado todo, o sea, nunca nos ha dejado solos. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a Dios. Por medio del Espíritu Santo podemos tocar el corazón del Padre cuando no solamente para pedirle lo que necesitamos, sino para estar en comunión con Él. A veces he escuchado personas que solamente hacen oración a Dios o solamente le hablan a Dios para pedirle cosas, pero nunca le agradecen o se olvidan de que les dio y ya pues digamos que se olvidan de esa parte y simplemente siguen su vida común y corriente, pero se olvidan de que Dios les ha dado muchas cosas y no le agradece. Y no solamente es que recibas las gracias y te olvidas de Dios. La idea es que sigamos en ese camino, que no nos apartemos de ese camino que Dios nos ha brindado por medio de su Hijo Jesucristo y sigamos ese camino de salvación. Entonces, aquí Dios nos da todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo, poner de nuestra parte. Como ya la mencioné, la parte de Dios, que es Dios que nos ha dado su palabra, nos dio su Hijo, como ya lo dije, el Espíritu Santo, nos ha venido dando promesas, nos da bendiciones, milagros, muchas cosas. De parte nuestra está cambiar, ¿cierto? Cambiar nuestra forma de ser, cambiar lo que de pronto estamos haciendo mal en nuestras vidas, que nos estamos contaminados por el mundo, ¿cierto? Asimismo Dios provee la salvación, o sea, Él te está diciendo, si tú vienes a mí, obtendrás salvación. Acá estoy, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es aceptar esa salvación. Entonces,
Dios nos está brindando, nos está diciendo, te doy la salvación, tienes que cambiar y abre tu corazón y acéptame. Él nos llama y nosotros acudimos. Si Jesús nos dice, ven, que yo tengo muchas cosas para ti, para tu vida, y vas a tener, si tú me sigues, vamos a lograr que tengas vida eterna y vas a salvarte, como lo dice la palabra, vas a salvarte de ser lanzado al lago del fuego. Entonces yo acepto, ¿cierto?, ese llamado y acudo. Él da el regalo, ese regalo de salvación. ¿Y yo qué hago? Recibirlo. Yo tengo que aceptar ese regalo. Entonces, vamos a ir ahora a Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vemos aquí en esta palabra que se habla de que el mundo está en pecado, ¿sí? de que realmente no hay quien busque a Dios, de que se han olvidado de Dios por completo. Muchas veces la palabra está, muchas veces se lleva la palabra a muchas personas, la palabra a veces en ocasiones la gente la recibe, pero aún así la dejan pasar por alto y simplemente se olvidan que existe un Dios y siguen en ese camino de perdición, en ese camino de pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender, reconocer nuestros errores y corregirlos y aceptar a nuestro Señor. En Isaías 64, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, en este momento que estamos en el mundo, estamos sucios, estamos contaminados, ¿sí? Así como lo dice la palabra. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pero Jesús vino para limpiarnos de esa inmundicia. Jesús vino para que nosotros lleguemos al camino de salvación. Entonces mira aquí la palabra como lo resalta en Isaías, nombrando que desde que nacimos nosotros veníamos ya con pecado. Pero Jesús vino para darnos salvación. Entonces, al ser tan inmundos delante de Dios, si no nos limpiamos, no podemos ser salvos y entrar al cielo, así como lo dice en Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, como Dios ama a las personas, aun siendo pecadoras, mas odia el pecado, nos mandó a su Hijo para que no nos limpiara con su sangre preciosa delante de Él. Y así pudiéramos tener entrada al cielo, para que pudiéramos acceder a la salvación. El Hijo de Dios nos justificó, nos excusó delante de Dios Padre para que podamos ser salvos, como lo vimos en Juan 3:16. Entonces, en Juan 3:16 dice que por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves cómo dice aquí la palabra en este último fragmento del versículo? Entonces voy a volver a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que acá dice vida eterna. Entonces, reconozcamos aquí que Dios ha enviado a su único Hijo para salvarnos. Debemos reconocer que existe Jesucristo, que existe nuestro Señor y que nos ha salvado, que Él nos va a dar la vida eterna, porque es su promesa. Aquí mira, aquí está esta palabra y lo puedes guardar y tú le puedes decir a Dios en oración y reclamar esta palabra, reclamársela a Dios, porque Él acá lo ha dicho y es la promesa que Él ha dejado. Jesús perdonó nuestros pecados para que así pudiéramos alcanzar la gloria, y cuando Dios nos perdona también olvida nuestros pecados. Y olvida sus pecados por completo. No es que olvidó un pedacito de ese pecado y pues está pendiente, no. Realmente Él olvida nuestros pecados por completo, y eso lo podemos ver en Hebreos 10:17. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces mira que aquí viene una parte importante, uno de los pilares, que es el arrepentimiento. Entonces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Tú dirás, no, pero es que yo cometí un pecado que yo la verdad no creo que Dios me vaya a perdonar por eso. O de pronto tú ya estabas en el camino de Dios y cometiste un error y entonces dijiste, no, yo no creo que Dios nos lo va a perdonar. Yo ya creo que aquí ya no hay nada que hacer. Pues yo te digo que Dios siempre está con los brazos abiertos. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Dios siempre está dispuesto a entender todo lo que nosotros le digamos, pero para eso tenemos que abrir nuestro corazón y arrepentirnos de corazón. O sea, que se sienta que ese arrepentimiento es de corazón, porque Dios es Dios y Él sabe cuando nosotros estamos haciendo algo de corazón o sencillamente no lo estamos haciendo por decirlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que lo que hagamos, lo hagamos con el corazón. Entonces dice que en Lucas 3, del 3 al 5, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Entonces acá nos está diciendo que si no nos arrepentimos, pereceremos. ¿Qué significa perecer? Significa perder la vida, dejar de existir, llegar a su fin. Todos nos tenemos que arrepentir, de alguna forma. Todos en algún momento cuando decidimos llegar a este camino con Jesucristo, tuvimos que arrepentirnos por todos nuestros pecados, por todo lo que hicimos durante nuestra vida pasada. Arrepentirnos de corazón y decirle al Señor Jesús que estábamos arrepentidos por todas esas cosas malas que habíamos hecho, por todos esos caminos erróneos que habíamos tomado, por esas decisiones erróneas que habíamos tomado, y que lo aceptábamos como en nuestro Señor, y que aquí en adelante iba a ser una vida nueva. Entonces, hermano, una de las primeras cosas que debemos hacer es arrepentirnos. Dejar la vieja vida, apartarse de todo pecado. Y así lo dice también 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tan hermoso es que he visto gente
que ha tenido una vida muy difícil, muy difícil. Nunca han tenido paz, siempre viven amargados. El día, desde que se levantan, viven tristes, viven llenos de problemas, sienten que la vida como que no fluye, que las cosas que hacen en el día a día como que no fluyen, y todo se vuelve un círculo vicioso. Y son personas que ven que la vida nunca avanza, nunca va a prosperar. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de una prosperidad en salud mental, ¿sí? Una prosperidad en salud física, porque hay gente que también se siente mal por su aspecto físico, y prosperidad en su vida personal, ¿cierto? Y he visto personas que viven muy tristes por todo esto. Y hoy en día estamos viendo muchos episodios de depresión por lo mismo. Porque el mundo los ha envuelto en tantas cosas, en tantas definiciones y situaciones, que la persona cree que ya solamente vives para el mundo y que simplemente lo que debe rendirse es a lo que el mundo le da. Y pues no se da cuenta, o simplemente no han conocido a Jesucristo, o si se los han contado no les han puesto cuidado, piensan que no, que cuando uno les habla de Jesucristo pues lo dejan a un lado, simplemente no escuchan. Pero yo te cuento que hay gente que ha tenido esa vida, ha escuchado a Jesús y la vida les ha cambiado. Se han vuelto unas personas totalmente diferentes, ya, o sea, uno los veía con cara de tristes y ya uno los ve y ya son alegres, se les nota el cambio en el rostro, o sea, se ven unas personas más felices, a pesar de que no tienen pues grandes cantidades de dinero o propiedades y demás, siente que tienen a Dios en su corazón y con eso es suficiente. Y eso es lo que te quiero decir, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tu vida va a empezar a cambiar, porque entonces esa tristeza se va, esa amargura que tenías se va, ya te vas a levantar con otro ímpetu, con otro sentir en tu corazón, ya siente que tienes a Dios ahí, siente que ya empiezas a tener paz en tu corazón. Son tantas cosas hermosas que le cambian a uno en la vida cuando Jesús llega a nuestras vidas. Entonces, si tú estás en este momento escuchando esta palabra, si tú estás triste por algo que te ha pasado en tu vida, si estás en un vicio, si estás pasando un problema terrible que no sabes cómo encontrarle solución, pues este es el momento para que llegues a este camino que Jesús te tiene para ti, preparado para tu vida. Es un camino hermoso, no es fácil, no, o sea, esto de pronto si te dicen que esto es un camino donde nunca vas a tener dificultades, pues estaríamos diciéndote mentiras, porque no es así. Simplemente que yo he aprendido que Dios nos enseña a ser más fuertes. Cuando andamos en sus caminos, hay dificultades, claro, hay momentos difíciles, hay momentos en que pasamos por un desierto, pero lo más hermoso de todo es que Jesús siempre está al lado de nosotros y Él siempre nos está acompañando en ese camino difícil para que nosotros podamos entender cuál es el objetivo de esa situación que estamos pasando. Y eso nos hace más fuertes como personas, como hijos de Dios. Entonces, todo tiene un propósito. Siempre Dios hace algo o pone ese tipo de situaciones por alguna razón. Siempre. Él siempre tiene un propósito y no es para que nosotros nos pongamos tristes y nos alejemos de Él. No es para nada eso. Al contrario, es para hacernos más fuertes y para seguir en ese camino que Dios nos tiene y quieres que sigamos allí. Entonces, si tú estás en una situación difícil, pues simplemente lo primero que hay que hacer es arrepentirse de todos los pecados que has cometido, todas las cosas que hayas hecho en tu vida
durante tu vida. Arrepiéntete de corazón, arrepiéntete, arrodíllate ante el Señor, pídele perdón por todas esas cosas malas que hayas hecho, sin importar si haya sido el más grande de los pecados, no importa, manifiéstale eso al Padre. Dile que tú estás arrepentido por eso que hiciste, que tú de aquí en adelante vas a entregar tu vida al Señor y te vas a dar cuenta cómo Jesús va a transformar tu corazón. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo llega y transforma ese corazón. De pronto un corazón duro y que antes era una persona pero muy dura con los demás, te vas a dar cuenta cómo vas a empezar. Y las demás personas lo van a empezar a notar. Y tú vas a empezar a llevar ese testimonio hacia los demás y las demás personas van a querer contagiar de esa paz que tú llevas. Entonces recordemos, la primera parte es arrepentirnos. El segundo pilar es creer. Entonces, después de que nos arrepentimos, debemos creer en el Señor Jesucristo. Y así poder ser salvos nosotros y nuestra casa. ¿Sí? Entonces, si tú eres cabeza de tu hogar, padre, tienes tu esposa, tienes tus hijos, entonces si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, pues tú y tu casa van a ser salvos. Y es una promesa que mediante el Espíritu Santo, y eso lo podemos ver en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira qué hermoso esta palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es ser salvo tú y tu casa? Ser salvo es que siempre Jesús va a estar allí. Y el enemigo va a querer llegar y no va a poder tocar a nadie de ese hogar. Porque es más grande el poder de Jesús. Porque es más grande nuestro Señor Jesucristo que ante el enemigo. El enemigo no puede hacer nada cuando Jesús está allí. Cuando Jesús tiene a todo tu hogar abrazado, el enemigo no puede hacer nada, porque es más grande Jesucristo. Recuerda que Jesús venció al demonio cuando Jesús entregó su vida por nosotros. Y Dios es más grande. Mira, podrás tener en este momento la dificultad más grande. Y tú dices, no, pero es que ya no hay nada que hacer. Pero te olvidas que Dios hace milagros. Hasta el más difícil de las situaciones, hasta lo imposible, Dios lo hace. Pero tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que creer en Él. Y tienes que creer que Dios lo va a hacer. Nunca olvides eso. Entonces, el segundo pilar es creer en el Señor Jesucristo. Y debemos entregarnos a Él sin reserva y aceptarlo como el único y suficiente Salvador. El tercer pilar es recibir. Y recibir lo vamos a ver en Juan 1:12. Juan 1:12 dice que además a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si tú crees en el Señor, inmediatamente Dios te recibe como hijo. Entonces en algún momento escuchaba a alguien que decía, o sea que los que en este momento si yo no estoy creyendo en Dios, entonces no soy su hijo, o sea que realmente los únicos hijos son los que lo aceptan. Realmente todos somos hijos de Dios, todos. Lo que pasa es que Dios quiere que tú vengas a su vida. Dios quiere que tú vengas y entres al camino de Él. Dios no quiere que tú andes más en pecado. Dios no quiere que idolatres las cosas del mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor para ti.
Y cuando tú le entregas tu vida a Dios, realmente Dios te está diciendo que eres un verdadero hijo de Él. Recordemos que todos somos pecadores, todos, desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre. Todos somos pecadores. Pero en algún momento nos arrepentimos, creemos en Él y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, estos son los 3 pilares que debemos seguir para lograr la salvación. Haciendo estas 3 cosas, lo que sucede es que existe o empieza a haber un nuevo nacimiento. Pues allí se empieza una nueva vida en Dios. Todo ser humano que haga esto que acabé de nombrar, nace de nuevo por la fe en Jesús y adquiere una nueva naturaleza. Se adquiere la naturaleza divina, que es la de Dios. En total son 2 naturalezas. La naturaleza humana, porque somos personas, somos seres humanos, y la naturaleza divina, ya que al hacer estas 3 cosas Dios nos hace sus hijos. Entonces, hermano, esa era la palabra que hoy te quería compartir. Recuerda los 3 pilares: arrepentimiento, creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón y en tu vida. Y vas a tener una vida nueva en Dios. Vamos a hacer una oración. Allí donde estás vas a abrir tu corazón, vas a disponer todo tu corazón ante Dios para que a partir de este momento te arrepientas ante Dios, empieces a creer en Él y lo recibas en tu vida. Señor, Dios Padre poderoso, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos cuál es el camino a la salvación, Señor. Cuál es el camino que debemos seguir para lograr la salvación, esa salvación que tú, Señor, nos has dado en tu palabra. Nos has mostrado, Señor, en tu palabra. En este momento quizás hay mucha gente escuchando esta prédica, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que si en este momento hay una persona que quiera arrepentirse, Señor, de todos sus pecados, de todas sus faltas, de todas las cosas malas que haya hecho, Señor, escúchalo, Padre Santo, escucha su arrepentimiento, escúchalo en este momento. No importa el pecado que haya hecho, no importa lo grave que haya sido, o lo más pequeño. Mira su corazón sincero, de arrepentimiento que está teniendo este momento, Señor. Perdónale todos sus pecados, Padre Santo, perdónalo y llévalo en el camino de la salvación. Enséñale todo, Señor, lo que tú nos has venido enseñando en todo este tiempo. Muéstrale todas las cosas hermosas que tienes para nosotros, todas esas promesas. Muéstralas, Señor. Lleva a tu Hijo a esta nueva vida, a esta nueva naturaleza, a esta nueva vida que empieza a partir de este momento. Y cámbiale su corazón, Padre Santo, para que empiece a creer en el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y que lo reciba en su vida, para que sea transformada, y que su vida sea ejemplo para otras vidas, Señor. Que muchas personas puedan ver esa transformación en esa persona. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias por el Espíritu Santo que viene y está con nosotros, acompañándonos en esta palabra. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí en esta mañana, escuchando esta palabra. Me disculparán que
De pronto mi voz no ha sido la mejor en esta prédica, pero esta semana tuve un poco de dificultad en salud en cuanto a... estuve un poco agripado, estuve con un poco de tos, pero bueno, aquí estamos poniéndole el frente ante Dios, llevando esta palabra que muchas personas la van a necesitar, sin importar que pues hayamos pasado un momento difícil de salud, pero bueno, aquí estamos para que tú puedas escuchar esta palabra, para que tú puedas guardarla en tu corazón y para que la puedas llevar a otras personas. Comparte esta palabra para que muchas personas puedan escucharla. Hay personas que la están necesitando. Entonces, muchas gracias hermanos y que tengan un excelente día.